¿qué tal? Nos da mucho gusto poder estar aquí una semana más para compartir este programa titulado Presente 7, en donde pues compartimos lo que es el repaso de la lección y pues sin duda alguna esperamos que pueda ser de gran bendición la lección de esta semana. Ya vamos avanzando, estamos casi a la mitad de este trimestre en la lección número 6 que lleva como título La simiente de Abraham. Y antes de que comencemos, pues le damos la bienvenida a nuestro amigo, el pastor Abimael. Abi, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias a Dios, bien, Chaco, gracias a Dios, bien. Hemos estado bien y disfrutando también de la lección. ¿Cómo has estado tú? Gracias a Dios, igual muy bien, amigo, contentos de poder estar una semana más compartiendo pues este estudio que sin duda alguna esperamos que pueda ser de gran bendición para cada uno de los que lo vean, ¿no? Y sobre todo que pueda ayudarles a ellos a entender un poco más el estudio de la lección, que esto pueda ser un estudio más profundo que les ayude pues a comprender muchas cosas, ¿no? Y bueno, Ujú. amigo, pues iniciamos con nuestra lección, con nuestro repaso de esta semana, que como lo mencionábamos hace unos momentos, lleva como título La simiente de Abraham. Y el versículo para memorizar es un texto muy conocido, se encuentra en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Durante esta semana vamos a estar hablando acerca de un tema muy interesante y que yo creo que todos conocemos. Hablamos un poco o hablaremos un poco acerca del pueblo de Israel y de la misión que el pueblo de Israel tenía como tal y la misión que hoy en día nosotros, ese remanente que Dios está preparando, pues tiene también hoy en día. Y me llama mucho la atención, amigo, lo que yo quisiera iniciar compartiendo, lo que dice Ezequiel capítulo 5, versículo 5. Es un texto que cuando lo leí en la parte de la introducción me llamó mucho la atención y también especialmente por el comentario que hace el autor de la lección. En Ezequiel capítulo 5, versículo 5, se menciona lo siguiente. Así ha dicho Jehová el Señor, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras de su Ujú. alrededor. Y me llama la atención, decía yo, por el hecho de que realmente la ubicación que tenía el pueblo de Israel era una ubicación privilegiada, puesto que estaba entre los continentes de África, Europa y Asia. Mm. Y yo creo que ahí se cumplen de manera adecuada las palabras de Dios, ¿no? Donde dice que los había puesto en un lugar especial, los había puesto en medio de las naciones, para de esa manera que ellos pudieran cumplir con su misión, ¿no? Sí, y esto me parece bastante interesante, ¿no? Era era un punto donde cruzaban muchas personas, ¿no? Cercanos de allí Sí, de Jerusalén o el mar Mediterráneo. Y sí, justo es lo que vamos a ver en el primer día, ¿verdad? De esta lección. Y, y no sé si voy a leer, si te parece bien, Deuteronomio 7:6, ok, adelante. que dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y aquí hay dos cosas que me llaman la atención, ¿no? El hecho de que Dios nos ha escogido o Dios escogió a Israel y el hecho de que lo llama un pueblo especial, ¿no? ¿Y Sí. qué entendiste tú de estas dos palabras, Chaco? Mira que son palabras muy hermosas por la manera en la que Dios se refiere a su pueblo, especialmente en la parte, o me llama mucho la atención a mí, que Dios le dice que es un pueblo especial más que todos los pueblos de la tierra. Y al menos me hace pensar y preguntarme qué tenía el pueblo de Israel que no tuvieran las demás naciones, ¿no? Y me llama mucho la atención que en otra parte de las escrituras la palabra de nuestro Dios nos deja muy en claro que no había nada que el pueblo de Israel tuviera en especial,
al contrario, dice que era el más pequeño de todas las naciones. Y eso es interesante, porque sin duda alguna nos recuerda esa segunda palabra que menciona aquí la palabra de nuestro Dios, que es la palabra especial. Y yo creo que eso es algo que nosotros debemos tener siempre bien presentes, ¿no? Que realmente, al igual que el pueblo de Israel en su momento, nosotros también somos especiales para Dios. Y aunque tal vez no hemos hecho algo para merecer la gracia de Dios, pero Dios aún así nos considera como parte de su pueblo y como algo especial. Ujú. Y fíjate que ahí me gustó esa parte que dice que pues ahí se manifiesta la gracia de Dios, ¿no? No es Sí, que haya tenido méritos como para decir, ok, entonces ellos son mejores que los demás o más buenos, sino simplemente fue Dios eligiendo a Israel, ¿no? Por así gracia. es. Y también el otro hecho de que ese sentido de que es un pueblo especial, digamos que no era con fines de que egoístas, no decir, no, pues yo soy especial, tú no, Sí, a las sí, demás sí. naciones, sino por el contrario, Dios lo que quería era que a través de ellos poder alcanzar, yo creo que en un sentido especial puede referirse a que ellos tendrían el gran privilegio de que pudieran recibir la revelación de Dios Sí, sí, sí. y los milagros de Dios, de primera mano, las manifestaciones de Dios. Entonces, en ese sentido, ellos iban a ser especiales, ¿no? Pero no se terminaba allí, sino que Dios deseaba que todo eso que ellos iban a recibir pudieran transmitirlo y compartirlo a las demás personas y pudieran atraerlos a Él, ¿no? A Dios mismo. Sí. Entonces, en ese sentido, creo yo que también Israel llega a ser un pueblo especial, ¿no? Por todos los privilegios que recibe de Dios. Así es, yo creo, bien podríamos resumir esta primera parte de la lección en el sentido de que eran especiales en dos direcciones, especiales en que Dios los haya escogido como pueblo y especiales en la tarea que Dios les había asignado como pueblo. Y mira que yo creo que esto es algo que nos debe poner a pensar a nosotros como iglesia hoy en día, porque el plan de Dios para el pueblo de Israel era que ellos se convirtieran en un linaje real y sacerdotal, y debían ser intermediarios entre Dios y las demás Ujú, naciones. Y esa era la responsabilidad que Dios le estaba confiando al pueblo de Israel. Y yo creo que esa responsabilidad no es algo ligero, o no debe ser algo que debe ser tomado a la ligera, sino que realmente pues era una cuestión que el pueblo de Israel debía analizar y debía entender realmente cuál era el papel que ellos tenían que desempeñar. Y una vez que el pueblo de Israel entendiera esa misión que Dios les había confiado, pues de esa manera ellos podrían entender realmente por qué Dios los consideraba como un pueblo especial para ellos, ¿no? ujú. Y fíjate que a veces había leído como el Antiguo Testamento o partes del Antiguo Testamento cuando Sí, estaba iniciando a leer la Biblia. Y a veces yo decía, no, pues, y ves que en algunos momentos pues llegaban y destruían a otras naciones y les quería el sí, juicio, sí, ¿no? Y yo sí, decía, bueno, pero ¿por qué no se les da una oportunidad, ¿no? O porque ellos no conocieron y ya están siendo destruidos, ¿no? Sin embargo, cuando lees como que el Antiguo Testamento, todo te das cuenta que sí había extranjeros que se unían al pueblo de Israel, ¿no? A lo largo del sí, tiempo sí, había esa sí, oportunidad. Entonces, no fue que ellos no escucharan en algún momento, porque Israel en algún momento sí o por partes, ¿no? Sí llegó a hacer esa luz y sí llegaron algunos extranjeros a unirse, ¿no? Pero no así de la manera como Dios tenía planeado, ¿no? No llegaron a así es, hermano. cumplir ese proyecto, ese plan que Dios tenía para ellos en su totalidad, ¿no? Así es. Y esto nos lleva a la segunda parte de nuestro estudio, donde vamos a hablar acerca del acuerdo de tierras. Y mira, yo quisiera leer lo que dice Génesis 35:12 y compararlo con Deuteronomio 28:1. Génesis 35:12 dice de la siguiente manera: la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, te la daré a ti y a tu descendencia después de ti,
Y ahora me gustaría comparar ese versículo con Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, porque yo creo que es importante que pudiéramos entender para poder ahondar un poco más en el estudio de la lección. Dice aquí, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y mira, en Génesis 35:12, Dios le hace una promesa a su pueblo. ¿Cuál fue la promesa, amigo? Fue la promesa de darles la tierra, ¿no? Sí, exacto, darle ese lugar que Dios deseaba para ellos. Pero si comparamos la promesa que Dios le hace con Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, nos vamos a dar cuenta que había un pacto, un compromiso de parte de Dios. Pero en ese compromiso había algunas condiciones. ¿Y cuál era la condición? Que el pueblo de Israel obedeciera a la voz de Dios. Y mira, yo leyendo esta parte de la lección, amigo, me puse a pensar en lo siguiente y quisiera hacerte esta pregunta para ver cuál es la opinión que tú puedas tener con respecto a esta cuestión. ¿Cómo se entiende el tema de la obediencia en el plan de la salvación? Porque aquí dice la palabra de nuestro Dios que el pueblo de Israel debía obedecer a la voz de Dios, a las leyes de Dios. Y a mí me pone a pensar en esa cuestión. ¿Cómo realmente se entiende entonces el tema de la obediencia dentro del plan de la salvación? Porque nosotros como cristianos entendemos que somos salvos solamente por la fe en Cristo. Pero ¿cómo se relaciona la fe y la obediencia? Sí, fíjate que creo que uno lo va entendiendo conforme pasa el tiempo y no solamente intelectualmente, sino en la práctica, ¿no? Cuando vas viviendo tu cristianismo. En algún momento yo llegué a la conclusión, yo nací dentro de la iglesia, ¿no? Y pues mis papás me decían, haz esto, obedece esto, eso es lo que Dios dice, ¿no? Y pues tú lo hacías y de repente ni te ponías a pensar por qué o de repente no lo haces ni con gusto, ¿no? Y ahí medio obligado. Y pues ya ahora que ya pues estoy grande y me toca ya tener mi relación personal con Dios, ya yo busco a Dios, ¿no? De manera personal. Entonces es allí cuando yo me empiezo a dar cuenta de quién es Dios, ¿no? Que Dios es todo lo que Él ha hecho por mí. Y hay una cosa que a mí me ayudó mucho, ¿no? En esta parte, que cuando yo me di cuenta que pues Dios es amor y entendí que todo lo que Él me pida hacer o dejar de hacer siempre va a ser para mi bien, ¿no? Entonces, cuando yo entendí eso, dije, o sea, si Dios, todo lo que me pido hacer, dejar de hacer, va a ser para mi bien, pues yo lo voy a hacer. Él es mi creador, ¿no? Y al final del día Él sabe lo que va a ser mejor para mí. Si yo quiero disfrutar más mi vida, que Él es el creador de mi vida, de la vida, pues yo voy a obedecerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una diferencia muy grande entre obedecerlo con el fin de que decir, ok, quiero obedecerlo para alcanzar méritos o quiero obedecerlo para ser salvo, cuando no es así, ¿no? Sino que lo obedezco porque ya soy salvo y aparte porque he experimentado ese amor que Él me tiene y porque sé que lo que Él me pide hacer es lo mejor para mi vida, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues es algo muy diferente, no lo hago para obtener la salvación, sino como el resultado, ¿no? De ese amor tan grande que Él ya me ha dado y me ha manifestado. Así es, amigo. Y yo creo que mencionaste algo importante, ¿no? Esa experiencia de sentirse salvado, de sentirse perdonado, de sentir la misericordia de Dios, es lo que nos lleva o nos da como resultado, pues, una vida de obediencia. Y Dios quería que el pueblo de Israel experimentara eso, ¿no? Dios le estaba haciendo, pues, un compromiso con ellos, de que miren, yo les prometo que les voy a dar la tierra, les voy a dar este lugar a ustedes, pero lo único que necesitan hacer ustedes pues es obedecer. Y mira, al final de cuenta, como bien lo mencionabas tú, yo creo que Dios, todo lo que Él nos da como ordenanzas, como reglamentos para nuestra vida, es una propuesta que Dios nos hace para vivir una vida adecuada. Porque al final de cuentas, yo creo que cuando Dios te dice no hagas esto o haz esto, lo hace para nuestro propio beneficio.
no para dañarnos, no para que nuestra vida sea miserable, sino todo lo contrario, para que podamos vivir y vivir de una manera adecuada y disfrutando realmente de la vida. Sí, fíjate que me encanta el hecho de que no solamente este, Dios también, en el intento de que tú tienes de obedecerlo, hacer las cosas bien, Dios sabe que vas a fallar, ¿no? Dios sabe que pues no, Sí, naturalmente no lo vas a poder hacer. Y Él dice, no te preocupes, yo estoy contigo para ayudarte y aparte, si fallas, yo te perdono y vamos a iniciar de nuevo, vamos adelante, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, en ese sentido, pues tú sientes ese apoyo siempre presente de Dios, ¿no? Cuando llegas a entender eso, sabes que pues Dios a la primera o al segundo error que tengas, pues entiende. También me encanta Hebreos 4, 16, 16, ¿no? Estos versículos, que cuando dice que nuestro sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades, ¿no? Entonces, creo que ahí hay mucho de qué hablar, ¿no? Acerca de esto. Así es, amigo. Y vemos aquí que a lo largo de la historia, como decimos, Dios ha establecido diferentes pactos y también pues estableció este pacto con el pueblo de Israel, un pacto donde si obedecían a su voz, a su ley, pues obtendrían como resultado el ser parte o ser dueños de la tierra que Dios les había prometido a sus antepasados. Pero mira, yo quisiera avanzar a la tercera parte de nuestro estudio que tiene que ver justamente con esta cuestión, Israel y el pacto. Y hay nuevamente dos versículos que me gustaría leer. Uno se encuentra en Jeremías 11:8, que dice de la siguiente manera, pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no cumplieron. Y ahora me gustaría comparar esto con Génesis capítulo 6, versículo 5, porque hay un juego de palabras que es muy interesante. Génesis 6, 5 dice de la siguiente manera, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo al mal. Y ahora, si comparamos estos dos versículos, amigo, de Jeremías 11:8 y Génesis 6:5, vamos a encontrar, te decía, un juego de palabras que es muy interesante. Dice aquí, por ejemplo, en Jeremías 11:8, el juego de palabras es que el pueblo de Israel iba tras la imaginación de su malvado corazón, dice Jeremías. Y en Génesis 6:5, Moisés dice que la gente de antidiluviana era su pensamiento solamente de continuo al mal. Su Mm. corazón estaba solamente de continuo al mal. Y ahora yo te pregunto, amigo, ¿cómo Ujú. ves tú esta comparación entre el pueblo de Israel, entre el mundo antidiluviano y el mundo en el que vivimos hoy en día? Y yo mismo, ¿no? O Sí, sí, sea, sí, yo mismo exacto. aquí nos vemos reflejados, ¿no? En Así es. en ese sentido, ¿no? Eh, y entonces estaba tratando de acordarme una frase, ¿no? Que escribe un autor, lo voy a super parafrasear, que es así Sí, como cuando veo la violencia, cuando veo las injusticias que hay en esta tierra, cuando veo toda la maldad, ¿no? Me digo a mí mismo, yo pecador, ¿no? Es sí, sí, sí. decir, uno llega a esa conclusión final, ¿no? De decir, pues todo esto se debe a esa naturaleza pecaminosa, ¿no? A esa inclinación natural que tenemos hacia el pecado, ¿no? Que si la Sí, alimentamos o si no lo contrarrestamos con el alimento espiritual, con la presencia de Dios en nuestras vidas, pues entonces sí le damos vuelo, ¿no? Y sí, fíjate, sí, cuando sí. estaba leyendo esos dos versículos se me vino algo a la mente. Se me vino esta frase, que es muy, al menos a mí me la decía mucho mi mamá, que es mente desocupada, taller de Satanás, ¿no? Sí, sí, sí. Mente desocupada, taller de Satanás. Y justo le escribí abajo, mente desconectada de Dios, mente susceptible al pecado, ¿no? Sí. Entonces, creo que, o sea, cuando tú te estás desconectado de Dios, hay mayor susceptibilidad, por supuesto, ¿no? De que pues tu mente esté en el pecado y de rienda suelta, ¿no? Hacia lo que Sí. naturalmente hay en nosotros. Así es, amigo. Y mira que si analizamos la historia del pueblo de Israel,
Yo aquí escribí en una de mis notas que nos vamos a dar cuenta que en pocas palabras la historia del pueblo de Israel es una historia de un círculo vicioso. Y especialmente yo la veo más marcada en la historia de los jueces. Vemos que Ujú. el pueblo de Israel cae en la esclavitud a raíz de su desobediencia. Dios los libera a través de algún héroe y luego el pueblo de Israel se reforma y tiempo más tarde vuelve a caer otra vez en la misma desobediencia, ¿no? Y podemos ver que hay un círculo vicioso en esta conducta del pueblo de Israel. Y bien como lo decías tú, también en la humanidad hoy en día realmente el ser humano no ha cambiado desde que se creó este mundo, sino que sigue en la misma condición. Dios está, y la constante en todo esto, amigo, es que a pesar de que volvemos a caer en lo mismo y en lo mismo, Ujú. la misericordia y la gracia de Dios siempre están allí en la vida de cada uno de nosotros como seres humanos. Pero sí es interesante, ¿no? Saber que el pueblo de Israel estaba en esta condición. Y llama la atención que si volvemos a retomar Jeremías 11:8, donde dice en la última parte que sobre ellos Dios traería las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no las cumplieron. ¿Y cuáles eran las palabras de ese pacto? Pues si nosotros analizamos Deuteronomio 28, vamos a encontrar tanto un lado bueno de promesas de parte de Dios buenas, como por el otro lado, un lado, por así decirlo, negativo, ¿no? De esa cuestión que vendría sobre el pueblo de Israel si no obedecía pues a la voz de Dios. Y como bien lo mencionaste tú, yo creo que el problema del pueblo de Israel no se trataba de un asunto de apostasía, de un asunto de desobediencia, sino que era un problema de una falta de relación personal con Cristo Jesús. Mm. Y esto me encantó y me encanta, sí, y esto lo hemos platicado antes, Chaco, la cuestión de que pues el cristianismo no es perfección, ¿no? Sino se Sí, trata sí, más bien sí. de una relación. Y o sea, cuando tú estás conectado con Dios, me he dado cuenta, ¿no? Cuando pierdes esa conexión con Dios, puedes ser el mejor cristiano hasta ese momento, pero, o sea, empiezas a perder esa conexión con Dios y entonces uno se empieza a alejar de Dios, empiezas a, pues, poco a poco, ¿no? Empiezas a cometer cosas que no están bien. Pero cuando uno está cerca de Dios, o sea, sí vas a cometer pecados, sí vas a resbalar, pero poco a poco vas a ir avanzando en esa santificación que Dios hace en tu vida y entonces las cosas van a ir siendo diferentes, ¿no? Pero aquí la clave, sí, aquí la clave y lo que he entendido es que aquí lo que Jesús busca de nosotros es que tengamos una relación personal con Él. No busca que Amén. seamos perfectos, ¿no? Incluso hace unas lecciones atrás veíamos a Noé, varón perfecto, Sí, y sí, cuando sí. leíamos perfecto decíamos, wow, ¿no? Y sin embargo, unos capítulos después ya estaba bien borracho, ¿no? Entonces entendemos que, o sea, que esa perfección de la que habla Dios, pues no es una perfección como decir, nunca cometió ningún error, nunca se equivocó, sino más bien dicho, Noé aprendió a depender de Dios y acercarse a Dios, a tener, caminó con Dios Noé, ¿no? Es Sí, decir, igual Abraham, vemos a Abraham, padre de la fe, wow, amigo de Dios, ¿no? Pero sí, vemos sí, también a sí. Abraham que caía y se equivocaba. Sin embargo, él aprendió a confiar y depender de Dios y entonces fue mejorando conforme pasó el tiempo, ¿no? Entonces, creo que pasa lo mismo en nuestras vidas, ¿no? Cuando nosotros tenemos esa relación con Dios, vamos mejorando conforme pasa el tiempo, ¿no? Pero cuando no, Amén, pues amén. definitivamente, bueno, pasa lo que pasó con Israel. Sí, sí, sí. Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? De la vida cristiana, en esa relación personal con Dios para vivir una vida, pues, de obediencia, una vida que alabe y glorifique realmente el nombre de Dios. Ahora, avanzando con la siguiente parte de nuestro estudio, ya vimos lo que fue el pueblo de Israel o lo que Dios quería obtener con el pueblo de Israel. Pero ahora vemos que lamentablemente el pueblo de Israel no cumplió con la tarea que Dios le había encomendado, no fue capaz de cumplir con esa labor y de ser esa luz en medio de las naciones. Y a raíz de eso,
pues Dios, vemos que a lo largo de la historia siempre ha tenido a un pueblo, a un remanente, a un pueblo que se ha mantenido fiel a Dios. En el caso del mundo antediluviano, pues lo fue Noé con su familia. Noé fue ese remanente que Dios preservó. También vemos nosotros que después del diluvio, Abraham, junto con su familia, fue ese pueblo que Dios estuvo preparando. Y lo mismo que si nosotros analizamos cada parte de la historia del pueblo de Israel, hasta incluso el Nuevo Testamento, vamos a darnos cuenta que Dios siempre ha tenido a un grupo de personas que se ha mantenido fiel a Él. Y aunque el pueblo de Israel arruinó, por así decirlo, el plan de Dios con su desobediencia, realmente nunca los planes de Dios fueron frustrados. Al contrario, siempre Dios buscó maneras. Si el plan A fallaba, tenía un plan B y el resto del abecedario para resolver el problema que el pueblo de Israel no había cumplido con su misión. Me gustaría leer Sofonías 3, 12 y 13, ¿no? Que fue uno de los ¿Ok? textos que menciona ahí la lección y que me parece que nos da como que esas características del remanente, ¿no? Y dice, y dejaré en medio de ti a un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Aquí creo que está lo primero que es importante, ¿no? Confiar en el nombre de Jehová. El resto de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y reposarán, y no habrá quien los atemorice, ¿no? Entonces, hay varias características acá, ¿no? Dice, no harán injusticia, no dirán mentira, pero sobre todo a mí lo que me gusta es esta gran verdad que es confiarán en el nombre de Jehová. Creo Amén. que esta llega a ser una característica del remanente, ¿no? El hecho de que Así es. ellos confían en Jehová y no hay nada que los haga desconfiar de Dios. Así es, mira que yo aquí en mi Biblia, cuando estudio la Biblia, pues yo subrayo, escribo, hago de todo, ¿no? Y yo sustituí esa palabra de confiar por un pueblo dependiente de Dios. Mm, Yo creo que esa es la clave, ¿no? Y esa es la clave del remanente para que Dios está preparando, que sea un pueblo que realmente dependa de Dios. Pero depender para qué? ¿Por qué necesitamos o por qué el remanente necesita depender de Dios? No solamente para poder llegar o para que el pacto que Dios ha establecido con el remanente sea una realidad en su vida, sino también para que pueda cumplir con su misión. Porque yo creo que también es importante resaltar este aspecto del remanente. No solamente se trata de una vida de fidelidad a Dios en cuanto a sus leyes, sino también se trata de cumplir con el propósito que Dios tiene para su pueblo. ¿Y cuál es ese propósito? Pues que anuncie las buenas nuevas de salvación. Y mira, aquí me gustaría ahondar un poquito en esta parte de la misión o la tarea que el remanente tiene. Si comparamos la tarea del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que el pueblo de Israel tenía el objetivo de atraer a las naciones hacia él. mm. Pero hoy en día la misión del remanente, del pueblo que Dios está preparando, es ir, no esperar a que la gente venga, sino que nosotros vayamos y les anunciemos, que seamos una luz para esas personas que aún no conocen a Cristo Jesús. Sí, Chaco, y mira, a la última parte de la lección, a mí me llamó algo la atención y fíjate que pues, a nosotros nos toca trabajar en la iglesia, ¿no? Sí, Muy de cerca por nuestra labor de pastores. Y hay este fenómeno, ¿no? De que en las iglesias no todos se involucran, sí, no sí, todos se sí. involucran en las actividades, en el cumplimiento de la misión, en participar, ¿no? Y entonces lees esto en la Biblia y dices el remanente, ¿no? Porque de Sí, sí, sí. repente nada más hay un grupito, hermanos, hay que siempre van de aquí y de allá y están comprometidos, ¿no? Y al final del Sí, día, pues aunque no sabemos exactamente quién se va a salvar, pero creo que eso también se ve en nuestros días, ¿no? Se ve así ya de es. repente en nuestros días. Entonces, aquí en la última parte viene un ejemplo, ¿no? De una persona que sale de la iglesia y dice, es que las personas no, en realidad no eran cristianos, ¿no? Y Sí, por eso sí, me salí de sí. la iglesia. Y hace una pregunta que quiero hacerte, ¿no? ¿Por qué esta excusa es tan poco convincente, ¿no? En el ejemplo que da esta persona. Mira que me llama mucho la atención porque es un ejemplo muy común.
en nuestros días. Yo creo que no hay tal vez algún cristiano que no haya pasado tal vez por una situación como esta, o no hay ninguna iglesia que se vea exenta de esta situación, ¿no? En donde tal vez haya pues alguna persona que diga, no, pues dejé de ir porque pues tal persona me miró mal, o tal persona esto, tal persona aquí, ¿no? O mira, yo no me puedo convertir a la iglesia porque mira cómo son los cristianos de esa iglesia, o qué sé yo, ¿no? Pero aquí yo anotando la respuesta me di cuenta de algo importante que nosotros como cristianos realmente necesitamos comprender. Porque mira, el remanente que Dios está preparando es un remanente que es fiel a Dios. Es un remanente y ese pueblo, además de ser fiel a Dios, es un pueblo que se está preparando pues para recibir esa herencia que Dios tiene preservada para él. Y esto nosotros necesitamos entenderlo. ¿Por qué? Porque es allí cuando nuestra perspectiva cambia. Cuando nosotros entendemos que no se trata de la iglesia, que no se trata de las personas que me rodean, sino que se trata de fidelidad a Dios. Esas situaciones que vemos a nuestro alrededor no son cuestiones que pueden llevar a movernos en nuestra fe. Pero cuando nuestra experiencia como cristianos está basada en lo que sucede a nuestro alrededor, en lo que sucede en las demás personas, es fácil que nosotros dudemos, ¿no? Pero yo creo que en sí la clave o por qué razón esta excusa es tan poco convincente es porque tal vez el problema es que no hemos comprendido realmente lo que significa ser parte del pueblo de Dios, que no estamos allí por las personas, sino que estamos allí por la fidelidad a Dios, por esa relación personal con Dios. Y cuando nosotros entendemos eso, pues vemos las cosas desde otro punto de vista. Y lo que sucede a nuestro alrededor, pues no termina por afectarnos, porque estamos allí por Dios y no por lo que pasa a nuestro alrededor. Sí, entonces es como confiar en Dios y no confiar en las otras personas, ¿no? Porque sí, si confiamos en las otras personas ya estamos fritos, ¿no? Sí, estamos completamente perdidos. Y ahí está la clave de la vida cristiana, ¿no? Saber por qué estás allí. Saber si estás por las personas, pues es fácil que te termines alejando. Pero si estás allí por Dios y por querer ser fiel a Dios, entonces, pase lo que pasa a tu alrededor, tú seguirás caminando tomado de la mano poderosa de Dios. Y aquí, en esta parte, amigo, podemos nosotros unirla con la última parte de nuestro estudio de esta semana, el Israel espiritual. Lo que decíamos, hoy en día Dios está preparando también un remanente y creemos que ese remanente nosotros estamos luchando por formar parte de él. Pero mira, yo quisiera leer lo que dice Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 29. Gálatas 3, versículos 26 al 29 y allí poder ahondar un poco más en esta cuestión del Israel espiritual. Gálatas 3, versículos 26 al 29 dice de la siguiente manera: porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendiente de Abraham sois y herederos según la promesa. Allí Pablo explica un poco mejor qué es esta cuestión del Israel espiritual. Y me llama la atención algunas declaraciones que menciona aquí Pablo. Por ejemplo, iniciando con lo que tiene que ver en el versículo 27, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y dice allí que si estamos revestidos de Cristo, entonces ya no hay nacionalidades, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay estatus social, no hay algo que nos diferencie. ¿Por qué? Porque todos somos iguales. Pero dice allí la última parte, que somos descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Y ahora yo te pregunto, ¿cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham, amigo? Bueno, le dio varias promesas, ¿no? Sí, Le dio varias promesas, la promesa de heredar la tierra, y también la promesa de que en él serían benditas todas las familias de la tierra, ¿no? Esas son las dos que se me vienen a la mente.
Y entonces vemos aquí por medio de Jesús ese cumplimiento de las promesas que le hace Abraham, tanto de que a través de él serían benditas todas las familias de la tierra. Y es a través de Jesús, este texto lo resume bastante bien, ¿no? Sí. Que todos nosotros, de esa separación que teníamos como seres humanos, que teníamos con Dios, llegamos a estar otra vez conectados, ¿no? Como una gran familia. Y así recibimos esa bendición por medio de Cristo Jesús, ¿no? Amén, amén. Yo creo, amigo, que sin duda alguna la promesa más maravillosa que se puede aplicar a nuestra vida tiene que ver con ese lugar que Dios estaba reservando para cada uno de nosotros, ¿no? Porque Dios le prometió a Abraham un lugar donde él iba a morar junto con su familia. Y ese mismo lugar es lo que Dios ha prometido para cada uno de nosotros, ¿no? Y nosotros somos herederos de esa promesa a través de ese compromiso que hacemos por medio del bautizo. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, en ese momento, amigo, nosotros estamos siendo adoptados como hijos de Dios. Somos llamados hijos de Dios en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo. ¿Y por qué en ese momento? Porque recordemos que el entregar nuestra vida a Cristo Jesús es una muestra de esa fe que estamos depositando en Cristo Jesús, en que somos salvos por medio de la fe en Cristo. Y recordemos que Abraham, pues fue llamado el padre de la fe. Entonces vemos cómo no solamente se cumple aquí lo que dice el apóstol Pablo, de que somos descendientes de Abraham, porque Abraham fue padre de la fe y nosotros somos hijos de la fe también. ¿Y la fe en quién? En el único que puede salvarnos, que es Cristo Jesús. Así es, Chaco, y me encanta estas palabras de Hebreos, ¿no? Que dice que los antiguos profetas, patriarcas, esperaban aquella ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios, ¿no? Amén. Y la veían de lejos, ¿verdad? Y murieron creyendo en esas promesas. Y es ahí me gusta mucho esa parte de Hebreos. Y ahora nosotros, ¿no? También vemos hacia adelante ya todas las promesas cumplidas de Dios y esperamos esa última promesa, ¿no? Que Él nos ha hecho de heredar esta tierra que Él ha preparado para todos nosotros. Amén, amigo. Ya a manera de conclusión personal, antes de que tú puedas expresar la conclusión tuya y que nos dirijas por medio de la oración, me gustaría expresar, ¿no? El hecho de saber que nosotros somos hijos de Dios por creación y también por redención. Somos hijos de Dios por creación y por redención. Y como tal, pues Dios está deseando que ese pacto que él ha establecido con los descendientes de Abraham, por así decirlo, con el resto de su pueblo que le conoce y que un día le conocerá, pues que pueda ser una realidad en nuestra vida, amigo. Realmente yo creo que la invitación que esta semana la lección nos hace es a que nosotros podamos prepararnos para formar parte de ese remanente que Dios desea llevar con él al reino de los cielos. Y ojalá, amigo, que todos los que estén viendo este resumen de la lección y todas las personas del mundo puedan realmente prepararse para estar con Cristo en la patria celestial. Tu conclusión Amén. final, amigo. Sí, a mí me gustaría decir que si vamos a esforzarnos en algo, que no sea en alcanzar la perfección, ¿no? Porque he visto que si vamos hacia ese rumbo, pues nos vamos a frustrar demasiado, ¿no? Y de repente a amargar también. Más bien dicho, esforcémonos por tener una relación con Jesús cada día, ¿no? Cada día y disfrutar de esa relación, disfrutar verdaderamente. Y ya todo lo demás, la obediencia viene por obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, y Dios hace sobre nosotros, ¿no? Entonces procurar disfrutar de esa relación, procurar disfrutar de esa experiencia con Dios, ¿no? Cada día hacer una entrega diaria a Dios, ¿no? Entonces, cuando tú estás como que en ese momento, con ese un objetivo eso en mente, ya lo demás viene por añadidura, ¿no? Amén, amén. Pues amigo, te quiero pedir que nos puedas dirigir por medio de una oración. Ok, vamos a orar.
Señor y Padre, te damos muchas gracias por la vida que tú nos das. Gracias, Señor, porque tu misericordia es grande, Señor, para nosotros. Gracias, Padre, porque a lo largo de los tiempos, hijos, hijas tuyos han permanecido fieles a ti, Señor, confiando en ti, dependiendo de ti, Señor. Y Padre, queremos hoy pedirte que a nosotros también nos ayudes a aprender a confiar en ti, Señor, a depender de ti cada día, a construir una relación contigo, Señor. Padre, para que también podamos depender totalmente de ti, para que podamos, Señor, también obedecer a tu palabra y podamos estar todos como una gran familia, Señor, juntos en aquel día, heredando la tierra prometida que tú nos has dado, Señor. Que ese pueda ser nuestro objetivo en esta vida, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén.